Ahora vamos a continuar con Alejandro Arán Sánchez. Alejandro, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, buenas tardes, saludos a todos. Un poco Excel. nervioso porque ok, ¿cuál es? Bueno, querido Alejandro, permíteme informar a nuestra audiencia que, como acabo de decir, te llamas Alejandro Arán Sánchez. El tema es paz duradera, el que nos vas a hablar. Alejandro vive en la Ciudad de México y es un miembro muy activo de nuestra comunidad latinoamericana. Es de profesión chef y es también miembro del Comité de Urantia Jóvenes de la Asociación Internacional. Primero que nada, pues buenas tardes, bueno, buenas tardes acá en México. Para mí es siempre un placer y un gusto poder compartir mi perspectiva o mi discernimiento de lo que leo, de lo que encuentro. Y bueno, regularmente cada vez que pues escojo un tema, no me había dado cuenta, pero cada vez que escojo un tema para compartir, donde me dan el privilegio de poder dirigir la charla, la presentación o la sesión, a la postre me he dado cuenta que el tema que abordé o el tema que escogí va muy de la mano con lo que de cierta manera necesito trabajar o necesito prestarle un poco más de atención. Y en esta ocasión no es la excepción, porque precisamente en relación a lo que viene siendo la temática del Urantiatón con los frutos del espíritu y el tema que elegí, que pareciera ser que fue como fortuito o al azar, pero realmente es mi subconsciente hablando, es la paz duradera. Y es precisamente porque me he dado cuenta que durante estos últimos semanas es algo que tengo que prestarle atención. Entonces, pues realmente yo trato de que sea como una charla, cualquiera que se sienta con el deseo de compartir algo conforme va avanzando esta plática, o que desee agregar algo más, o que desee preguntar algo, siéntase en total libertad. Sé que hay un tiempo destinado al final. Realmente no me interesa acabar propiamente las diapositivas que dispuse para esta pequeña charla. Me interesa más compartir y que también ustedes puedan nutrir esta charla. Entonces, por favor, siéntanse en completa confianza y libertad de levantar la mano e interrumpir. Y bueno, voy a compartir mi pantalla porque junté o recolecté algunas citas que creo que van de la mano con lo que trato de compartirles en relación a lo que yo he entendido de la paz duradera y cómo de alguna manera puede ser, o sea, siendo un fruto del espíritu, puede ser un indicador dentro de nuestra experiencia personal que nos permita de alguna manera ver por dónde vamos o por dónde vamos caminando, o si es que vamos de alguna manera alineándonos con la voluntad del Padre, porque creo que al final del día ese es el objetivo que cada uno de nosotros tiene, obviamente con cada uno con sus peculiaridades, pero al final del día es eso, es ser perfectos como el Padre es perfecto, y eso va, desde mi muy personal punto de vista, alineado con su voluntad en cada uno de nuestras vidas. Bueno, entonces, les comparto la pantalla. Mm, Y bueno, como bien les comentaba, el tema del fruto del Espíritu que yo elegí es la paz duradera. Y nos dicen los reveladores en el documento 5, en el capítulo 4, en el párrafo 2, dice, el grande e inmediato servicio de la verdadera religión es el establecimiento de una unidad perdurable en la experiencia humana, de una paz duradera y de una confianza profunda. Eh, Creo que en este contexto actual, donde uno de los patologías, por decirlo de cierta manera, o de una de las características que de alguna manera está tiñendo la sociedad actual es la ansiedad, en muchos sentidos y bajo muchas circunstancias y en diferentes rubros. Estamos de alguna manera viviendo, creo yo, una epidemia de ansiedad, de angustia, ¿no? Por el futuro, por lo que va a ocurrir, por lo que va a pasar mañana, con nuestro retiro, con lo que tenemos que cumplir en el día a día. Entonces, dentro de mis reflexiones o dentro de mis momentos de soledad, donde busco aclarar, donde busco de alguna manera discernir gran parte de cómo poder yo estar
de alguna manera monitoreándome para ver si es que me estoy o no alineando, si es que estoy haciendo o no haciendo la voluntad del Padre, aunque realmente eso nunca me queda claro. Este, pero en esos momentos donde buscar, vaya la redundancia, o tener esa claridad, veo muy marcada la ansiedad. Y yo no me había dado cuenta, pero personalmente tendía a tener una gran angustia, tenía a tener una gran ansiedad respecto a muchas cosas, ¿no? Desde cosas muy simples, muy pequeñas del día a día, hasta cuestiones un poquito ya más eh, tal vez importantes o de mayor tiempo a futuro. Pero a lo que voy con esto es que empezarme a darme cuenta que la presencia de la ansiedad en mi vida era un indicador que me hacía la señal o el señalamiento de que tal vez no estaba teniendo una comunión asertiva con el Padre, que tal vez estaba yo discerniendo o no estaba discerniendo yo la voluntad o la guía que para mí tenía el monitor o mi monitor. Entonces, esto no me quedaba claro al principio, pero conforme fui de alguna manera esforzándome por buscar esta tranquilidad, buscar poder dormir tranquilo, buscar poder estar en paz durante las situaciones y más en aquellas que podrían ser chocantes en mi cotidianidad, fue que empecé a darme cuenta que la paz duradera, o mejor dicho, eh, la ansiedad era directamente proporcional a mi lejanía de la comunión con el Padre. Y fue difícil porque al final del día como lector, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa, que consideramos que el hecho de leer o destinarle un tiempo todos los días a leer, compartir en las sesiones de estudio, eso es como, o podría ser algo que podría estarnos asegurando, estarnos alineando con la voluntad del Padre. Pero me di cuenta que no, no basta con leer el libro, no basta con estar todos los días en las sesiones de estudio, no basta con hacer presentaciones, sino hay que vivir todo esto. Entiendo el gran valor que tiene esta comunidad que nosotros hemos formado y que mantenemos y que estamos de alguna manera buscando acrecentar, pero si esto me di cuenta, si no lo vivía, solamente se reducía a una hora del estudio, donde yo me sentía como supuestamente en familia, porque pues, todos de alguna manera manejamos el mismo idioma, pero cuando salía, cuando iba a mi trabajo, cuando convivía con mis personas de mi día a día, sentir esta como lejanía pareciera ser al principio en modo de soberbia, como decir, bueno, es que no me entienden, es que ellos no han leído el libro, es que ellos no conocen al Padre, pero más bien era como mi falta de entendimiento, mi falta de valor de poder vivir en consecuencia de lo que yo leía y de lo que yo entendía cada vez que yo discurría por las líneas del libro Durante y cada vez que yo compartía en la comunidad o en las sesiones de grupo donde yo participaba. Entonces, nos dice los reveladores en el documento 196, en el capítulo 3, en el párrafo 34. El gran desafío del hombre moderno consiste en alcanzar una mejor comunicación con el monitor divino que reside en la mente humana. Entonces, estábamos hablando, o yo estaba compartiendo, que consideraba la ansiedad como un indicador de la lejanía en la comunión con el Padre genuina, en la religión auténtica. Y esto va de la mano, obviamente, con la guía del monitor divino. Entonces, creo que precisamente para reducir estos índices de ansiedad que podemos tener cada uno de nosotros en nuestra experiencia cotidiana, tiene que estar de alguna manera ligado con la comunicación con nuestro ajustador, o al menos así lo entiendo. Porque si nosotros, porque al final del día es el que trae la voluntad del Padre hacia nosotros individualmente. Entonces, si nosotros o, notamos que tenemos no sé, una ansiedad, una impaciencia, una angustia por el futuro, pues muy probablemente tengamos que voltear a ver la manera en cómo nos acercamos al Padre. ¿Cuál es la postura que tenemos a la hora que buscamos entrar en comunión con el Padre? Y tal vez madurar la manera en cómo nos relacionamos con el Padre. Al menos hasta el día de hoy así lo he entendido. Nos dicen también los reveladores en el mismo documento, en la introducción, en el párrafo 12, que hablando de Jesús y su religión,
dice, su sentido de dependencia en lo divino fue tan completo y tan confiado que dio como fruto la felicidad y la certeza de una absoluta seguridad personal. Entonces, me acuerdo que regularmente cuando yo estaba enfrentando alguna situación complicada que no podía resolver, y mi argumento era muy absurdo porque yo decía que todo el mundo pues me relaciona o ya me identifica con el hecho de que estoy de alguna manera en relación a cosas de Dios, ¿no? Por la manera en cómo hablo, por la manera en cómo yo me dirijo en las relaciones que tengo cercanas. Entonces ellos me decían, ¿no? Sí, pues, oye, pues si tú todo el tiempo nos estás hablando de confiar en Dios, de la voluntad del Padre, entonces, ¿por qué tienes esta angustia? ¿Por qué no confías? Y entonces yo, al principio, mi respuesta era, bueno, es que no confíe en Dios, es que no confío en mí y no confío si yo estoy haciendo lo adecuado. Entonces, pues con eso de alguna manera lograba sortear, ¿no? La incomodidad de la pregunta de, oye, ¿por qué no eres congruente con lo que nos predicas? Pero ya en esos momentos de intimidad, de reflexión, de comunión con el Padre, me empecé a dar cuenta que esta respuesta de decir, bueno, es que sí confío en Dios, pero en quien no confío es en mi discernimiento, empezó de alguna manera a perderse o empezó de alguna manera ¿cómo se llama? A fracturarse. Y cuando llegué a esta parte o cuando leí esta cita, ahí me quedó claro. O sea, si yo no tengo una seguridad en lo que estoy haciendo, entonces muy probablemente no estoy siendo asertivo en mi comunidad, en mi comunión con el Padre. Porque eh, en la vida de Jesús podemos ver que la confianza que él tenía en el Padre y en los cuidados que él tenía hacia Jesús se traducían en una seguridad personal. Entonces, si nosotros no nos sentimos seguros, o en mi caso yo no me sentía seguro, entonces, más allá de excusarme en este tipo de respuestas absurdas que daba, era más bien trabajar en esta comunión, trabajar en este discernimiento, en este esfuerzo, en esta maduración de mi relación con Dios. Y es ahí donde he encontrado cierto sentido, porque no basta con cerrar los ojos, no basta con tratar de dar un discurso con las pautas sugeridas por los reveladores en lo que a oración compete. Se trata de una actitud y una forma de ser auténtica, de servicio altruista, de alinearnos con el Padre. Y si después de eso nosotros no logramos encontrar una cierta paz o logramos alcanzarla en los disturbios de la vida cotidiana, entonces tenemos que atender esa comunión con el Padre. O al menos hasta este punto así lo he entendido yo. Nos dicen los reveladores, en el mismo documento, una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir qué creía Jesús, cuáles eran sus ideales y luchar por alcanzar este propósito excelso de vida. De todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es el conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Entonces, efectivamente, creo que este discernimiento de voltear a ver la vida de Jesús y cómo la vivió es algo creo que todos nos debatimos a veces y buscamos discernir porque creo que puede ser de alguna manera confuso, o al menos para mí lo es, cuando ves la vida de Jesús, poder discernir ¿a qué se refiere con este tipo de expresiones los reveladores cuando nos hacen la invitación a voltear a ver la vida de Jesús? ¿Y por qué es que le han dedicado toda una cuarta parte de la quinta revelación a su vida? Y el constante, o la constante amonestación, por decirlo así, es vivir la vida como Jesús la vivió. Y este es como Jesús la vivió, me estuvo dando vueltas y me sigue dando vueltas mucho tiempo en la cabeza cada vez que busco tener estos momentos de filiación. Y es cierto, o sea, entendemos que Jesús tiene unas responsabilidades como soberano de este universo local, y que obviamente sus prerrogativas y la función que él venía a hacer y obviamente todo lo dispuesto para su experiencia mortal, pues va a diferir demasiado a cada uno de nosotros, ¿no? Si entre nosotros mismos, que por así decirlo, estamos dentro del mismo nivel o del mismo rango de evolución, pues difiere muchísimo lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en su propia vida, pues obviamente en relación o en comparación con la vida de Jesús, pues dista
o hay una gran distancia de lo que compete o de lo que le compitió a él a lo que nos compete a nosotros. Pero, pero ¿por qué nos dan la referencia tanto de Jesús? ¿Por qué es que nos piden voltear a ver la vida de Jesús y cómo Él la vivió? Más allá de lo que Él hizo, más allá de lo que Él sabía o más allá de lo que Él expresaba. Y bueno, la verdad es que no es que he logrado responder estas preguntas, pero estoy en esta constante análisis o en esta constante reflexión todos los días o la mayoría de las veces. Y nos dicen, efectivamente, también que podemos predicar una religión sobre Jesús, pero por fuerza debéis vivir la religión de Jesús. Y bueno, yo entiendo como religión esta comunión con el Padre. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si en mi vida no hay una paz duradera, si en la vida de cada uno de nosotros no hay una paz duradera, y no quiere decir que nada te afecte, no quiere decir que ante las vicisitudes de la vida tú seas alguien inamovible o que no puedas de alguna manera expresar algún tipo de sentimiento agradable o desagradable, sino que más bien ese tipo de sentimientos que podrían desencadenar una situación dada no se apoderen de tu experiencia y obviamente no se apoderen de tu comportamiento. Entonces, tenemos que vivir una vida religiosa como Jesús la vivió. Y es realmente soltar, por así decirlo, el control y cedérselo al Padre a través de nuestro ajustador del pensamiento. O al menos hasta este punto así lo he entendido yo. Nos dicen en el mismo documento, la experiencia personal religiosa espiritual resuelve eficazmente la mayoría de las dificultades mortales. Es un clasificador eficaz, un evaluador y ajustador de todos los problemas humanos. La religión no elimina ni destruye los problemas humanos, pero los disuelve, los absorbe, los ilumina y los trasciende. La verdadera religión unifica la personalidad para un ajuste efectivo a todos los requisitos mortales. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si dentro de nosotros nos perturbamos o somos demasiado sensibles ante las vicisitudes de la vida, sin quitar de lado el hecho, nuevamente lo repito, y parece que me lo estoy repitiendo a mí cada vez que lo digo, es si nosotros no tenemos un control de nosotros y si cotidianamente lo estamos perdiendo y cotidianamente nos estamos exaltando y viene una situación dada y nosotros perdemos el control, ya sea en euforia, ya sea en enojo, ya sea en tristeza, ¿no? Si tenemos lapsos depresivos, si tenemos lapsos ansiosos, si tenemos lapsos iracundos o fanáticos, y si nuestro deseo genuino es hacer la voluntad del Padre, entonces tenemos que voltear a ver esa relación que tenemos con Él. Tenemos que voltear a ver la manera en cómo nos dirigimos hacia el Padre, en la manera en cómo estamos edificando la relación con Él. Porque Él es Él. Él es perfecto. Entonces, aquí los que estamos de alguna manera en este desarrollo y en esta evolución somos nosotros. Y quienes debemos de trabajar en ese desarrollo, en ese crecimiento, en ese camino a la perfección del Padre, somos nosotros. Entonces, obviamente yo lo veo así como, como el río ahí está, o el pozo ahí está. Acá lo que realmente nos compete es saber cómo vamos a sacar esa agua para beberla. De qué manera vamos a hacer uso de lo que tenemos al alcance o dentro de nuestras posibilidades para poder beber de esa agua, de ese pozo. Porque es necesaria, ¿no? Figurativamente hablando y analógicamente hablando. Si no, nos vamos a morir. Eh, y Disculpa, bueno, Alejandro, 5 minutos. digamos, sí, estamos en lo último. Y bueno, efectivamente, cuando volteamos a ver actualmente las situaciones que se nos presentan o si le damos una ojeada a las noticias del día o del mundo, pues pareciera ser que hay complicaciones, que pareciera ser que escapan, ¿no? O que parecieran ser irresolvibles. Pero me gusta lo que nos dicen y con lo que se están casi despidiendo los reveladores, que nos dicen que no nos desalentemos, que la evolución humana sigue progresando y la revelación de Dios al mundo en Jesús y por Jesús no fracasará. Y bueno, quiero concluir solamente con la reflexión que me estuvo de alguna manera viniendo reiteradas veces durante este tiempo previo a esta plática, y es que si en nosotros
no podemos ver o de alguna manera sostener o tener de alguna manera constante en nuestra cotidianidad una paz duradera, tenemos que voltear a ver la manera en cómo nos estamos relacionando con Dios, porque es ahí donde podemos encontrar realmente esa paz duradera que independientemente de lo que esté ocurriendo, no se pierda, o al menos hasta este momento así lo he entendido. Muchísimas gracias por su tiempo. Con esto yo termino. Cualquier cosa, si tenemos tiempo, me daría gusto poder contribuir y escucharlos. Muchas, muchas gracias. Hay unas Gracias, mani- Ale. Ay, Sí, perdón. perdón, disculpe. Excelente presentación. Tenemos 3 manos y tenemos solamente 3 minutos, así que por favor, breve comentario. Adelante, Miguel. Estás con el micrófono cerrado. Hermanito Alex, enhorabuena, como siempre. Me encantan tus presentaciones, me encanta tu sinceridad cuando la expones. Hoy has hecho una presentación y te has puesto tú en primera persona como ejemplo por tus inquietudes, por tu ansiedad. Y yo solo te puedo decir que viviendo más o menos situaciones parecidas, porque estamos viviendo en un mundo imperfecto, estamos en la escuela de la vida, yo solo te puedo decir, porque tengo unos añitos más que tú, que tampoco te machaques. Quiero decir que hay dos maneras. Tampoco podemos justificarnos gratuitamente y decir, va, aquí no pasa nada, ¿no? No, no, hay que ser autocríticos y me encanta tu autocrítica, me encanta tu exposición porque tu autocrítica revela tu sinceridad y tu autenticidad a la hora en tus inquietudes. Luego, tampoco te castigues demasiado. Practica la autocrítica, sé consciente de dónde nos equivocamos. Te estoy hablando yo en primera persona, que es como yo me aplico mi filosofía de vida y que para adelante, fíjate, tú todavía tienes 30, 40, 50 años por delante, o sea, tranquilo que vas en el camino según mi criterio, ¿vale? Yo no estoy juzgando ni estoy, simplemente es una opinión. Y arrieros somos y en el camino y al final nos veremos, hermano. Vas bien, hermanito, te quiero. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Abrazo de vuelta. Nichita, adelante, por favor. Hello, Alessandro. I really enjoy your presentation. Here from the US. My first time on a Zoom meeting. I haven't done this before. I think what you're trying to get at, and I'm not putting words in your mouth, but we're trying to listen to God's nature within us. And we have to follow it. And our human nature, as we evolve, you can see it everywhere. Everyone's moving away from technology in many ways because you're losing that connection with other people and God, and humanity cannot naturally live alone. They're social creatures, and I think you hit that pretty hard home that it's important to listen and read Jesus' teachings. It teaches a lot about how we can live our lives and how we can become more independent and God-seeking, less materialistic. I just want to add to that. I think that's an important point for everyone to share, and just live simple and humble. Thank you very much for the presentation. I really enjoyed it. Gracias a ti, Nichita. Muchas gracias por tus palabras. Adelante, Irma, por favor. Hola, Alex. Muy bonita tu presentación. Te queremos. Como siempre, has crecido mucho. Me da muchísimo gusto. Te conozco hace un tiempo. He visto cómo creces y es algo grandioso. Y pues creo que enojarse no está mal. No dejas de ser espiritual, porque hay situaciones que tienen que ver con otras personas que no conocen la revelación y nos exaltan. Pero es así como un enojo con celo.
Entonces, cuando pasan esas cosas no pasa nada. Y se me hace muy fuerte que pienses que tenemos que vivir como Jesús. Podemos ser tan perfectos, pero sí hay que intentar. Hay que intentar. No creo que nadie lo logre jamás, pero estamos en el camino, como dice Miguel. Gracias, Pues muchas Irma. gracias. Alejandro, Gracias. últimas palabras para cerrar tu sesión. Bueno, lo último que yo quiero decir es que efectivamente yo creo que cada uno de nosotros tiene un objetivo y que obviamente no se va a equiparar con lo que Jesús propiamente tenía como agenda personal. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros tenemos un mandato divino y es ser perfecto como el Padre es perfecto. Y eso engloba muchas cosas que están en la vida y obra del Maestro. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y para mí es un gusto y será siempre un gusto compartir con ustedes. Un abrazo y bendiciones.